nos ven. Pero bueno, en parte también de eso se trata. Comenzamos este segundo día de reflexión en torno a esta escena tan conmovedora y al mismo tiempo tan dramática que es la oración de Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Hoy nos vamos a acercar a esta reflexión a partir del Evangelio de San Marcos. Personas que están en sus hogares, si pueden por ahí acompañarnos con la Biblia en mano, podemos buscar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, a partir del versículo 26, más preciso. A partir del versículo 26 en adelante. Seguimos reflexionando pues sobre este tema tan importante. Ayer hacíamos un panorama muy general. Conviene, creo, que recordemos un poquito las dos disposiciones de las que hablábamos ayer. Por un lado, contemplar la escena del huerto de los olivos de manera general, de manera panorámica. Podamos usar para esto, podemos recurrir a nuestra mente, a nuestra imaginación y podemos recrear un poquito aquella escena. Jesús está en el centro, un poquito a un costado de él, unos 30 metros, según los datos que nos dan los evangelios, estaban Pedro, Santiago y Juan, y más distantes de ellos el resto de los discípulos. La intención es que, partiendo de esta visión que tenemos de la escena del huerto de los olivos, después pasemos a un segundo momento, que es enfocarnos en la persona de Jesús y tratar de descubrir lo que está pasando en el alma de Jesús. Esos sentimientos que empiezan a aflorar en él a partir de este momento que él se dispone para hacer oración. Pedimos a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos conceda la gracia de acercarnos a los misterios de la vida de Cristo que nos han traído la salvación. Nos acercamos pues al Evangelio de San Marcos a partir del capítulo 14, versículos 26 y siguientes. Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos se van a escandalizar, pues está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque yo tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron los demás. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Decía:
Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió después y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro: Simón, ¿ya estás dormido? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Sepan que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Señor Jesús. Ante la pregunta de por qué todo este drama interior que está viviendo Jesús, podemos responder, al menos en parte, desde una perspectiva meramente humana, que parece muy simple, pero que considero que es importante. Y es irnos un poquito atrás y ver lo que estos últimos días Jesús ha estado viviendo. Estamos hablando de que todo esto sucede la noche del Jueves Santo. Después de la última cena, Jesús se dirige hacia el huerto de los olivos con sus discípulos. Por lo tanto, simplemente lo que pasó el Jueves Santo, celebrar la Pascua con sus discípulos. Jesús sabe que es la última Pascua que va a celebrar con sus discípulos. Por lo tanto, podemos imaginarnos todo lo que pasaría por la mente y el corazón de Jesús. Es prácticamente una cena de despedida. Tiene que despedirse de sus discípulos. Tiene que anunciarles nuevamente algo que ya es tan inminente, porque así se han estado dando las cosas, que tienen que tomarle preso y que lo llevarán a la muerte. Justo después de la cena, Jesús está hablando de este tema a sus discípulos cuando aparece Pedro. Siempre Pedro: Señor, esto no te puede pasar a ti. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo quiero seguirte, siempre yo. Ese era el gran problema de Pedro, que valiéndose en sus propias fuerzas, quiere acompañar a Jesús hasta el último momento, y eso no es posible, porque hace falta una gracia de Dios para perseverar en el camino, para ser fiel en ese proyecto de vida que Dios quiere para nosotros. Solos y nuestra buena voluntad, como Pedro, vamos a caer una y otra vez. Y Jesús tiene que hacérselo entender, con todo el dolor de su corazón seguramente, pero tendría que decirle: a ver, Pedro, espérate. Yo te aseguro que no cantará que el gallo no cantará 2 veces y tú ya me habrás negado 3. O sea, confías tanto en ti, confías tanto en tus fuerzas, ya verás
que tu buena disposición y tus ganas no son suficientes. Eso el Jueves Santo. Pero podemos irnos todavía un poquito más atrás. El domingo pasado, Jesús había entrado a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y entra y se dan en torno a él una serie de situaciones. La gente pone sus mantos a su paso y comienzan de repente a aclamarlo como rey. Pero al mismo tiempo se incrementan los conflictos, ya no solamente con la gente religiosa, sino con el mismo pueblo, y cada vez son más fuertes. Podemos imaginarnos la carga emocional que tiene que soportar Cristo, acumulada de estos días atrás. Y todo eso Jesús lo tiene que soportar y lo tiene que vivir precisamente en el momento de su oración en Getsemaní. Todo esto pues llevará a Jesús a lo que nosotros podríamos considerar un derrumbamiento espiritual. Creo que esa es la situación de Jesús en el huerto de los olivos. Vamos, espiritualmente está por los suelos. Y no tendría que espantarnos esto. Si creemos realmente que Cristo ha asumido en todo, menos en el pecado, nuestra condición humana, no tendría que espantarnos esto. Es una realidad. Bien. Partiendo de esto, nos acercamos un poco a los textos evangélicos que nos dicen que terminada la última cena, Jesús se dirige con sus discípulos al huerto de los olivos. En esto coinciden los 4 evangelios. Podríamos más o menos situar todo este acontecimiento en torno a las 11 de la noche del Jueves Santo. A esa hora más o menos habría terminado ya la última cena. Media hora después, seguramente ya estarían Jesús y sus discípulos en el huerto de los olivos. Getsemaní, molino de aceite significa. En el huerto de los olivos, al entrar al huerto, había una pequeña cueva. Seguramente ahí se quedaron la mayoría de los discípulos. Fue justamente ahí donde Jesús habla a sus discípulos y les dice: quédense aquí mientras yo voy a hacer oración. Y se quedan ahí en torno a la cueva. Pero Jesús se lleva con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos se acercan un poco más con él. Y hay un momento en que los deja y él se aparta. Dice el Evangelio, más o menos lo que era un tiro de piedra, que eran unos 30 metros aproximadamente. Desde ahí, si se mantuvieran despiertos, Pedro, Santiago y Juan no tendrían mucho problema en ser testigos de la oración de Jesús. Y podrían acompañarle. Aunque es de noche, pues está la luz de la luna y de alguna manera ellos podrían acompañar a Jesús. ¿Por qué precisamente tienen que ser Pedro, Santiago y Juan los que están en ese momento con Jesús? En otros momentos ya se había hecho acompañar solamente de ellos 3. Cuando resucita a la hija de Jairo, entran a la habitación solamente Jesús, los padres de la niña y estos 3 discípulos. Pero sobre todo hay un momento que es en la transfiguración. Ahí
Cristo permite que estos 3 discípulos puedan ver su gloria y puedan contemplar a estos grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, conversando con Jesús. Un comentario sobre esta escena de la transfiguración nos permite ver la intención de Jesús, que es fortalecer la fe de estos 3 discípulos para que no lleguen a escandalizarse del misterio de la cruz. Por eso ellos están más cerca de Jesús y lo están también en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Ahí está Jesús con ellos. Coinciden los evangelistas al decirnos que Jesús comenzó a ponerse triste y a sentir abatimiento. Comenzó a ponerse triste. La tristeza apenas inicia y desde ese momento le va a acompañar a lo largo de toda su pasión. No solamente comienza a sentirse triste, sino que comparte ese sentimiento con sus discípulos. Triste está mi alma hasta la muerte. Fíjense, si vemos este momento, podemos verlo como un momento en el que Cristo abre su corazón a sus discípulos. ¿Para qué lo hace si puede suscitar temor entre los discípulos? No quiero imaginarme a los discípulos escuchando todo esto en labios de Jesús. O sea, si así está el Maestro, ¿qué será de nosotros? Pero Jesús abre su corazón y les deja ver su tristeza. Tal es la confianza de Jesús con sus discípulos que no les oculta lo que en ese momento siente en su corazón. Tampoco les oculta lo que está por venir. Los evangelios coinciden en dejarnos ver a un Jesús que abre su corazón a sus discípulos. Ciertamente no es la primera vez que Jesús tiene una experiencia de tristeza, pero esta ocasión es distinta. Ya antes, en torno al templo, Jesús había hablado a sus discípulos: ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. No, pero si he llegado a esta hora precisamente para esto. Esta oración ahora se repite en el huerto de los olivos: Padre, sálvame de esta hora. La situación de Jesús, la angustia que vive esta noche es diferente a cualquier otro momento de su vida. Jamás había experimentado algo como esto. Lo que Jesús más necesita en este momento era la compañía de los suyos. Quédense aquí, les dijo, y velen conmigo. Luego se alejó de ellos como un tiro de piedra, unos 30 pasos. Los 3 discípulos lo vieron alejarse nuevamente y seguramente hasta escucharían su oración, dado que en aquella época la oración habitual de los judíos era en voz alta, no en silencio. Y aunque ciertamente Jesús se postra en tierra, algo nada común para un judío, seguramente su oración era una oración en voz alta. Por lo tanto, al menos los 3 más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan, sí que escucharían su oración.
¿Qué podrían hacer estos 3 discípulos en ese momento? Más aún, ¿qué les pide Jesús? Y lo que les pide Jesús es simple: quédense y velen conmigo. Es decir, manténganse despiertos, nada más. Manténganse despiertos conmigo. Solo estando despiertos se darán cuenta de lo que ahí está sucediendo. Seguramente aquellos discípulos no podían remediar la angustia que en esos momentos vive Jesús. Y seguramente ni siquiera Jesús esperaba eso, que aquellos pobres hombres remediaran su angustia, su gran miedo. No esperaba eso. Simplemente quiere su compañía. La lucha interior que en este momento está llevando Jesús a cabo es muy suya y de nadie más. Y eso experimentamos también nosotros. Pensemos en nuestros enfermos. Aunque la familia está con ellos, aunque la familia se preocupa por ellos y procuran atenderles, nadie sufre la enfermedad como aquella persona que está postrada en cama. Podrán estar presentes, podrán ayudarle, pero nadie padece lo que en ese momento la persona está padeciendo. Es algo que él tiene que enfrentar. Nadie más que él. Es algo estrictamente personal. Sin embargo, y aquí viene algo bien curioso. Si en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, de angustia, de miedo, es tan difícil en nuestras vidas, bajo esas circunstancias, percibir la compañía de Dios. Y Jesús tiene esa experiencia, al menos busca la compañía de sus discípulos. Alguien, si no es Dios, que sean sus discípulos, pero que alguien esté con él. Alguien que vele con él. Por eso, lo único que pide a sus discípulos es que velen, que se mantengan despiertos. No les pide nada más. Es curioso, decía ayer que de repente nos encontramos con escenas evangélicas que pudieran resultar un poquito hasta escandalosas para nosotros. Y Getsemaní puede ser una de esas páginas. En torno a la oración de Jesús, los evangelistas describen 6 o mencionan al menos 6 sentimientos presentes en ese momento en Jesús. Y les aseguro que nada agradables. Tristeza, miedo, angustia, turbación, tedio y agonía. Todo esto nos habla los evangelios justo en ese momento, lo que está sintiendo Jesús. Nosotros mismos hemos vivido situaciones que han suscitado en nosotros algunos de estos sentimientos, de manera que no nos resultan del todo ajenos. Quizá por ahí agonía, pues no sé hasta qué punto, pero tristeza, miedo, angustia, tedio, turbación, por supuesto que sí nos resultan familiares. Sabemos lo que es experimentar la tristeza, sabemos lo que es experimentar el miedo, la angustia, no al grado de Jesús en Getsemaní, por supuesto que no. Pero en cierto grado sí sabemos lo que eso significa porque lo hemos experimentado. En el fondo quisiéramos que esos sentimientos nunca hubiesen aparecido en nuestra vida. Para nosotros, qué curioso,
Una vida feliz sería una vida totalmente libre de este tipo de sentimientos. Y sin embargo, en Getsemaní, Jesús experimenta en sí mismo aquellas situaciones de las cuales nosotros queremos sentirnos liberados. Repito, esos 6 sentimientos: tristeza, miedo, angustia, turbación, tedio y agonía. El tedio envuelve al hombre en una melancolía que vuelve la vida insoportable y muestra todos sus momentos cargados de un peso que le oprime terriblemente. El miedo agita el alma, sacudiéndola desde sus cimientos con imágenes de todo tipo que le resultan amenazadoras. La tristeza cubre el alma con un sombrío velo que le arranca todas las energías del espíritu y del cuerpo. Conociendo estos sentimientos que los evangelistas describen en el corazón de Jesús, podemos darnos, aunque remotamente, una idea de lo que Jesús está pasando. Ahora bien, ¿a quién no le resulta hasta cierto punto escandalosos estos sentimientos de Jesús? Que nosotros pasemos por ellos está bien, pero que sea Jesús quien tenga que pasar por estos sentimientos, sí que nos causa escándalo. Sí que de repente no logramos nosotros comprender. Y la eterna pregunta: ¿por qué permite Dios esto? ¿Acaso Jesús no enseñó él mismo a sus discípulos a no tener miedo a los que puedan matar el cuerpo y ya no pueden hacer nada más? Eso había enseñado Jesús a sus discípulos. ¿Para qué? Para que al final tuvieran confianza en Dios. Entonces, ¿dónde quedan las palabras de Jesús? Si él mismo siente un miedo terrible ante lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Más aún, podemos pensar brevemente en los mártires. Los mártires, diligentes, no dudaron en enfrentar la muerte. En la Roma antigua, los cristianos que eran conducidos al Coliseo para luchar con las fieras, iban cantando alabanzas a Dios. La gente se sorprendía. Ven a los cristianos caminando hacia el Coliseo romano en medio de cánticos y de alabanzas, y la gente se preguntaba: bueno, ¿acaso estos hombres no saben a dónde van? ¿No saben lo que va a pasar con ellos? Y la gente sacaba una conclusión: o estos hombres o están locos o han encontrado al verdadero Dios. Pues sí, habían encontrado al verdadero Dios y por eso se habían vuelto locos a los ojos del mundo. San Ignacio de Antioquía, en su camino a Roma, escribía cartas a los cristianos de aquella ciudad pidiéndoles que por favor no interrumpieran su martirio, que no se opusieran a su martirio. Así fue la entrega de los mártires que morían por defender su fe en Cristo. Podemos hacer también una referencia a este santo que hoy celebramos, recientemente canonizado, Óscar Arnulfo Romero. Igual, con tremenda valentía, denunciando una serie de pecados sociales en contra de su pueblo. Al final, la manera de quitarlo del medio y de callarle la boca, pues es matándolo. Qué valentía de estos hombres. Viendo la vida de los mártires, ¿cómo no nos va a parecer extraño que el mismo Jesús se llenara de miedo y de tristeza
a medida que se acercaba a su sufrimiento. ¿Acaso no es Jesús el modelo de todos los mártires? Y miren, cómo o qué imagen, mejor dicho, nos presentan los evangelistas de Jesús aquí, en esta escena de Getsemaní. Es cierto, ese miedo de Jesús nos desconcierta a muchos y puede ser que hasta escandalice a no pocos. Mucho más debió haber escandalizado escenas evangélicas como esta a los primeros cristianos. Aquellos cristianos que, motivados un poquito por la filosofía griega de los estoicos, concebían la vida cristiana como un esfuerzo constante por alejar de nuestra vida todo lo que fuese el dolor, el sufrimiento y llevar una vida estoica. Eso era la vida cristiana. Y de repente encontrarse con páginas como estas, cuando ellos lo que buscaban era eliminar de su vida el dolor. San Agustín, que tiene que pedir perdón a la comunidad porque lloró el día en que murió su madre. Y como él lo veían como que pecado, el experimentar la tristeza, el dolor, la angustia, pues miren, ahí tenemos al pobre Agustín pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque se le derramaron unas lágrimas el día que su madre murió. Podemos recordar, siguiendo con el tema de los mártires, a un San Andrés que saluda desde la cruz con entusiasmo a sus verdugos y desde ella predica a Cristo durante 2 días, desde arriba, desde la cruz. Mientras permanece con vida, sigue predicando el Evangelio. O a San Lorenzo, que medio tostado ya en la parrilla, no deja de dar consejos a sus verdugos. San Policarpo, que da la bienvenida a los soldados que vienen a arrestarlo y más aún, como acción de gracias, los invita a comer. ¿Cómo es que Cristo no parece tener esa entereza de ánimo que tuvieron sus discípulos, los mártires? Hay una respuesta a esto, y una respuesta que personalmente me parece bastante afortunada y que puede resultar muy iluminadora para nosotros. Y es esta: ni en Cristo ni en nosotros el tener miedo es algo malo. Ni en Cristo ni en nosotros tener miedo es pecado. Por supuesto que no. El santo no es aquel que avanza en su vida cristiana sin ningún tipo de temor. No necesariamente. También puede llegar a ser santo aquel que día a día y con un montón de dudas, de incertidumbres, de miedos, avanza en su vida cristiana. Y de repente llega a caer, pero es capaz de levantarse y seguir adelante. Aquel que no ve nada claro, tal vez lo que tiene por delante, y sin embargo, aún con miedo, y a pesar del miedo, es capaz de dar un paso adelante, confiando en Dios, en Jesús, ni en nosotros. Y esto a mí me parece algo verdaderamente hermoso. Quizá porque en el fondo soy una persona sumamente miedosa y he dejado de tomar de repente decisiones por miedo. Yo esta reflexión la escuchaba, no sé si fue la primera vez, pero es la vez que tengo mayor conciencia de esto. Tenía yo 1 año de sacerdote y fue en Chiapas.
y lo escuché de Monseñor Rogelio Cabrera López, ahora arzobispo de Monterrey, en un retiro que él daba a los padres. Y él decía: padres, no tenemos por qué reprimir nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Todo eso es valioso en nuestra vida cristiana, en el sentido de que desde mi miedo yo puedo orar a Dios. Es lo que hace Jesús. Desde mis dudas yo puedo orar a Dios. Y aquí no podemos negar que el padrecito tiene sus miedos, que la religiosa tiene sus miedos, que el casado, que la casada, que el joven tiene sus miedos, tiene sus dudas, tiene sus incertidumbres. Tomamos esos miedos, esas dudas, esas incertidumbres y podemos orar con ellas. Podemos hacer una lista de nuestros miedos, por ejemplo, y teniendo a la mano esa lista, puedo reflexionar: bueno, a partir de este miedo, ¿qué virtud le pido a Dios? ¿Qué virtud le pido a Dios? Partiendo de este miedo que es mi realidad. Y podemos, desde esa realidad, establecer un espacio de oración tan hermoso y tan profundo con Dios, porque al final estamos orando con nuestra vida. Y eso es lo que Cristo hace en la cruz, en Getsemaní: orar al Padre desde su vida. Y si en este momento lo único que vengo cargando son miedos, tomo mis miedos y los entrego al Padre. Y si en este momento lo único que traigo conmigo son incertidumbres, son dudas, tomo mis dudas, tomo mis incertidumbres y las entrego al Padre. Todas esas realidades tan humanas y a veces tan escandalosas, las podemos llevar a nuestra propia experiencia de oración. Entendiéndolo de esta manera, entonces comprendemos que no tenemos por qué escandalizarnos de la escena de Getsemaní. En realidad, es una escena tan valiosa espiritualmente hablando, que nos invita a ver nuestra propia realidad a partir de la realidad de Cristo, que nos invita a ver nuestra propia alma a partir de esa alma que Cristo es capaz de desnudar a sus discípulos. Y es algo verdaderamente hermoso. Hoy, esta noche, meditando en la oración de Jesús en el huerto de los olivos, muy bien podemos nosotros también acercarnos a Dios y desde nuestros miedos. Y vaya que si la situación que estos días estamos viviendo como que propicia, suscita más esos miedos, esas dudas, esas incertidumbres, esas desconfianzas, desde esas realidades que estamos viviendo, las podemos llevar a la oración. De manera que podemos orar a Dios de una manera, si ustedes quieren, tan simple, pero al mismo tiempo tan hermosa, desde esa realidad. De manera que podemos pedir a Dios que con su gracia convierta nuestra ansiedad en adoración y nuestras preocupaciones en oración. Creo que hoy recibimos una noticia verdaderamente hermosa de la contemplación de esta escena de Jesús en Getsemaní. Con que vivamos convencidos de que a los ojos de Dios no es malo que tengamos nuestros miedos, nuestras dudas. Es algo que espiritualmente resulta bastante sano para nosotros. No tenemos por qué esconder absolutamente nada, no tenemos por qué disimular
Nada, que nuestra vida espiritualmente hablando marcha todo perfectamente bien cuando quizá en el fondo sabemos que no es cierto. Tomo esas situaciones que me avergüenzan, tomo esas situaciones que me hacen daño y las llevo a mi diálogo personal con Dios y las convierto en oración. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Hoy Jesús, en este momento de oración en Getsemaní, nos lo enseña. Fíjense, ya vamos a terminar. Lo curioso es que llevamos 2 días hablando y todavía no entramos a la oración de Jesús. Todavía vamos así como que contemplando el primer día un panorama global de lo que es de la escena aquella, y hoy contemplando o acercándonos un poquito al alma de Jesús. Pero era necesario que así sea, porque esto nos puede también ayudar a comprender mejor la oración de Jesús en Getsemaní. Pues agradecemos su compañía con nosotros, seguimos invitándoles para que a través de este medio pues nos acompañen, que podamos compartir los diferentes momentos de oración que tenemos en el día, particularmente la Eucaristía, por supuesto, y que esto pues nos aliente a seguir viviendo nuestra fe y a seguir viviendo estos días santos con esas características peculiares que las circunstancias nos han llevado a vivir la Cuaresma, pero que definitivamente nos pueden ayudar, haciendo de nuestro hogar nuestra propia experiencia de desierto. Dios les bendiga, que pasen buena noche.